Bueno, buenas tardes chicos. Les voy a dar un breve pantallazo acerca del primer trabajo que les dio la profesora Analía Buché, que fue el de comunidad, trabajo en red en salud y los grupos vulnerables. Les doy un pantallazo porque es un trabajo que ustedes ya lo leyeron, hicieron un trabajo que les dio la profesora. Eh, yo también les di de mi cuaderno personal un resumen para que pudieran ustedes, que se les haga más fácil la lectura junto con el resumen que yo les di. Pero bueno, acerca de este resumen que yo hice, vamos a hablar muy brevemente acerca de comunidad, trabajo en red y grupos vulnerables. Bueno, como bien ustedes leyeron e hicieron el trabajo, que la profesora Analía les dio unas consignas, que primero era averiguar las características que tiene nuestro partido de la costa, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para poder identificar qué tipo de comunidad somos nosotros. Cada lugar, cada región eh, tienen su tipo de comunidad. Partamos de la base que una comunidad es un conjunto de personas que tienen sus mismos hábitos, costumbres, idiomas, valores, tienen una identidad en común, o un objetivo en común que es el bienestar de esa comunidad. Bueno, como bien dice el apunte y el resumen que yo les di, tenemos varios tipos de comunidades. Tenemos el Partido de la Costa es una comunidad eh, con una identidad propia, ¿sí? Por eso si ustedes averiguaron en qué consiste el Partido de la Costa, cuántos habitantes tiene, a qué se dedican. Acá sobre todo se dedican tenemos el turismo en el verano, los residentes que quedan en el invierno, bueno, tienen muchos trabajos en negro, trabajan en changas, en la construcción, también están los que trabajan en blanco, como los municipales, etcétera. Pero es más o menos para tener una idea qué tipo de comunidades somos las personas que vivimos en el Partido de la Costa. Eso es con respecto al conjunto de personas. También tenemos comunidades en instituciones, como por ejemplo eh, institución hospitalaria. ¿Cuál va a ser el bien común de una institución hospitalaria? Es el mejorar el cuidado y la calidad de vida de las personas. Tenemos la comunidad carcelaria, donde están los que están privados de su libertad, y el objetivo en común que tienen ellos es pagar una condena por el delito que hayan cometido. También tienen sus hábitos, sus costumbres. Después, con respecto a la comunidad de personas, la profesora les dijo que averiguaran qué comunidades étnicas tenemos en el Partido de la Costa. Y bueno, como he leído en algunos trabajos, han puesto que tenemos la comunidad de los chinos, tenemos comunidades bolivianas, comunidades paraguayas, comunidades chilenas, comunidades de gitanos, ¿sí? En estos tipos de comunidades, ¿sí? Tenemos la comunidad abstracta, que la comunidad abstracta, por ejemplo, incluyen en en el conjunto de personas que tienen una misma ideología religiosa, por ejemplo, los que son católicos, los que son evangélicos, testigos de Jehová. Tenemos la comunidad, un tipo de comunidad geográfica. Tenemos la comunidad que vive en la región rural, en el campo, y las personas que viven en una zona urbana o en la ciudad. Y vamos a tener diferentes tipos de, de hábitos y de costumbres, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos la comunidad virtual, ¿sí? Que ahora
eh, utilizamos mucho, que también tiene un objetivo y tiene un fin en común, ¿sí? Que es la comunicación y el aprendizaje. Tenemos campus virtual, como ahora, tenemos foros, correo electrónico, todo con un mismo objetivo en común: comunicarnos, obtener información, que también la profesora les puso, conocen instituciones, grupos, organizaciones que trabajen en red en la costa. Bueno, donde muchos me han puesto eh, diferentes comunidades en red, como por ejemplo, todo siempre es un aprendizaje acerca de salud. Por ejemplo, tenemos la comunidad de AA, de Alcohólicos Anónimos, tenemos la comunidad de NA, Narcóticos Anónimos, tenemos la comunidad de ALCO, tenemos la comunidad de género. Bueno, a eso se refieren lo que es el trabajo en red en salud. Cuando nosotros googleamos y buscamos información, siempre tiene que ser una información válida, eh, no buscar cualquier cosa, Wikipedia o el Rincón del Vago, no, tiene que ser una búsqueda en red oficial, que tiene que ser algo oficial, creíble, ¿sí? Bueno, después luego se implementa la salud comunitaria, que como dice en el apunte que les dio la profesora, tiene una historia, ¿sí? La salud comunitaria se inició en la década del 40 en Europa y en Estados Unidos, luego se implementa en la década del 60 en América Latina, y su objetivo, su función es mejorar la salud de la población, ¿sí? Y para que surja ese objetivo, se relaciona con la salud pública, ¿sí? Y para relacionarse con la salud pública, está dirigida desde el gobierno, ¿sí? Donde va a implementar y bajar políticas de salud. De ahí donde surgen los planes y los proyectos para las personas y las comunidades. También dice en la salud comunitaria que es una ciencia y un arte, y ahí es donde entran ustedes como futuros profesionales de la salud, que es dirigir los esfuerzos colectivos destinados a promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. También está dirigida al fomento y la defensa. Eso quiere decir a la promoción y a la prevención de la salud, eh, como por ejemplo la recuperación mediante la rehabilitación. Eso lo vamos a ver más adelante en los 3 niveles de prevención. Bien, dice, a un paso más adelante introduce conceptos de responsabilidad y participación. Ahí es donde ya están implementados los planes de salud: planificación, administración, gestión, control de planes o proyectos. Para ello es importante que los ciudadanos estén formados, educados sanitariamente. También los ciudadanos deben tener características comunes, necesidades comunes y aspiraciones comunes. Esto es puramente los planes y los proyectos de salud, que corresponden a, diferentes características y necesidades. Como por ejemplo, qué sé yo, el plan Nacer. El plan Nacer son para las futuras mamás, ¿sí? Después, bueno, dice intervención del profesional de la salud en la comunidad. Ahí entran ustedes como futuros profesionales de la salud. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Dice, aplicación de un proceso cuyo objetivo es el cuidado y la atención en caso de enfermedades. Este proyecto interviene en el nivel de salud de la comunidad, generando cambios en beneficios de sus miembros
en los 3 niveles de prevención: nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, que lo vuelvo a repetir, lo vemos más adelante en APS, Atención Primaria de la Salud. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros como futuros agentes de salud, ustedes van a poder identificar enfermedades o patologías, ¿sí? En donde van a tener que intervenir. Por eso es muy importante conocer los tipos de comunidades, porque de esa manera es como nosotros nos vamos a comunicar con ellos. No todas las personas tienen que saber, no saben lo que nosotros sabemos en salud, ¿sí? No todos saben lo que es una indicación con una medicación vía oral o intramuscular, subcutánea, endovenosa. Ya van a ir viendo. eh, una indicación médica te ponen intramuscular, IM, vía oral, BO, B corta O. Entonces, ahí es nuestra función, ahí está nuestra intervención de cómo llegar con la comunicación con los diferentes tipos de comunidades, con toda nuestra aceptación, con todo nuestro respeto. Les vamos a ir explicando en manera criolla, digamos, como digo yo, cómo deben realizar las indicaciones que le da el médico. El médico lo que hace es ver la patología, transcribe una indicación, pero somos nosotros los que debemos ponernos en el lugar de esa persona y explicarle cómo debe tomar, qué sé yo, esa medicación o cómo le debe dar a su hijo ese jarabe. Bueno, dentro de estas intervenciones vamos a identificar agentes productores de enfermedades, como por ejemplo nutrición excesiva, que es la obesidad, o deficiente, que es la desnutrición. Entonces ahí vamos a trabajar con la nutricionista. Por eso hay una parte que dice que nosotros trabajamos interdisciplinariamente. Esto quiere decir que nosotros trabajamos con un nutricionista, con el kinesiólogo, con la psicóloga, con el médico clínico, con el cirujano, con la obstetra, con la ginecóloga, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice que enfermería trabaja con un equipo interdisciplinario y a su vez multidisciplinario. Bueno, vamos a ver el tema del tabaco, del alcohol, de las adicciones y del consumo de drogas. Todos estos agentes productores de enfermedad lo vamos a identificar nosotros. Sedentarismo, una persona que trabaja mucho tiempo en la computadora, que le hace falta actividad física. Falta de inmunización, estas son las vacunas, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar con esa mamá, hacerle un seguimiento y explicarle por qué, darle un fundamento, por qué es tan importante que su hijo o hija reciba la serie de vacunas correspondientes. También vamos a ver casos de violencia física, verbal. Esto va a entrar en la parte ya de género, ¿sí? Que esto se está viendo mucho hoy en día. De hecho, hoy en día hay una trabajadora social que se dedica justamente al género, ¿sí? A la violencia de género. Donde hoy en día se implementan el botón de pánico y muchas cosas más. Bueno, también vamos a identificar agentes de patologías y enfermedades toxicológicas, ¿sí? Como por ejemplo personas que viven rodeadas de que hay basuras, o en la parte rural, en las siembras, tiran unos venenos tóxicos para que los bichos no se coman la verdura. Y bueno, eso produce
en las personas a lo largo una intoxicación, y se ve mucho en los embarazos, cuando nacen esos bebés con hidrocefalia, microcefalia, con piel de cristal o con la falta de alguna extremidad o una deformación o con una extremidad de más. Eso es eh, justamente por las intoxicaciones. O mamás con problemas de alcoholismo o mamás con problemas de adicción a las drogas. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que mediante nuestra intervención en salud, todas estas enfermedades son prevenibles por el cambio de hábitos, ¿sí? Eh, También les puse a ustedes que cada uno de estos agentes productores de enfermedad, qué tipo de patología desencadena. Por ejemplo, el tabaco, el EPOC, ¿sí? Que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vayan haciéndose el glosario que les dije. La obesidad desencadena problemas cardíacos, diabetes, colesterol, hipertensión. La desnutrición, anemia, trastorno de crecimiento y de desarrollo. El alcohol, cirrosis hepática. Las adicciones a las drogas, trastorno psicológico hasta llegar a un delirium tremens. Bueno, ¿qué más? El trabajo en red, bueno, ya lo expliqué. Es el tema de la comunicación por internet y todas las informaciones a nuestro beneficio que nosotros podemos ir incorporando. Es buscar información, buscar ayuda, a dónde nos debemos dirigir. Es como se está implementando ahora con la pandemia del COVID. Ahora es todo vía internet, uno busca el permiso, uno busca eh, qué debe hacer en las caminatas, los DNI, qué más, el reporte diario de, de los casos de COVID, que si existen o no en la costa. Bueno, todas esas informaciones que nos benefician a nosotros en salud es el trabajo en red que nosotros hacemos. Y por último, habla de los grupos vulnerables, que es muy parecido al que el trabajo que hicimos nosotros, al de pobreza, ¿sí? Primero hay una definición de vulnerabilidad que dice que es la característica de una persona o un grupo de personas que no puede anticipar sus necesidades básicas, ¿sí? No puede sobrevivir, resistir o recuperarse del impacto de una amenaza que puede ser natural o de una combinación de factores. Bueno, estos grupos vulnerables se caracterizan por la raza, ¿sí? Por ejemplo, se discrimina mucho a los negros, por la edad, por los niños, esos niños que en vez de estar estudiando están trabajando, y por el sexo, y en este caso el sexo femenino es el grupo más vulnerable. Como lo habíamos hablado en pobreza, son esas mamás que se terminan quedando solas y tienen que trabajar y cuidar, educar y cuidar a sus niños a la vez. Bueno, dice, se encuentran en riesgo de que sean violados sus derechos o necesidades. Valga la redundancia de lo que venimos hablando. Un niño tiene que estar jugando y educándose, tiene que ir a un jardín de infantes o al colegio, no tiene que estar trabajando. Por eso son violados sus derechos o sus necesidades. Bueno, son estas personas vulnerables, son sectores los más desfavorecidos, débiles o desprotegidos de la población, ¿sí? Hasta la misma comunidad o la misma población los discrimina por ser pobres o vulnerables o vivir en una villa, por ejemplo. Bueno, con esto ya cerramos
en lo que es el trabajo que les dio la profesora Analía Buché, que es de comunidad, trabajo en red y grupos vulnerables.